Hoy Dios nos quiere enseñar también cómo salir de la amargura y de la queja, porque las tres vienen juntas. Queja, amargura, desánimo, vienen juntas, ¿vale? Si algo tenemos claro es que Dios no quiere que usted viva en desánimo, tampoco quiere que viva en queja, tampoco Dios lo quiere viviendo en amargura. Eso nos queda claro. El Señor nos habló de darnos una vida en abundancia, darnos una vida eterna y en la tierra una vida en abundancia. Y la queja, la amargura y el desánimo no son abundancia, ¿sale? Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire, la amargura es una raíz que nace en el corazón del hombre, que no le va a permitir a la persona poder vivir bajo la gracia o en la gracia de Dios. Eso le va a estorbar. Eso le va a estorbar, inclusive va a contaminar a muchos, porque la persona que vive en amargura todo el tiempo se está haciendo juicios de él, de ella, de los demás, y eso va a generar siempre una amargura. Por eso dice aquí: vivid en paz. No vaya siendo que teniendo un brote de amargura dejes de tener la oportunidad de vivir bajo la gracia, ¿sale? Así que hay que cuidar el tema del desánimo. Mire, según el diccionario, el desánimo se considera precursor de la amargura, pero a la amargura se le considera un intensificador del desánimo. Dicho de otra manera, desánimo y amargura trabajan juntas, porque juntas una le da la fuerza a la otra y la otra le da la fuerza a la una, y las dos, junto con la queja, terminan haciendo que la persona no pueda vivir la vida en abundancia que Jesús ganó en la cruz, ¿vale? Así que si la semana pasada aprendimos que es importante dejar la estación del desánimo en el que puedes estar viviendo, hoy Dios nos va a enseñar a salir de la cueva de la amargura, ¿sale? De aquí que el mensaje de hoy lleva por nombre: saliendo de la cueva de la amargura. Desánimo y amargura se vencen juntas. Bueno, vamos a seguir utilizando la historia de Elías y Acab y Jezabel, ¿se acuerda? La semana pasada con esa historia el Señor nos enseñó a salir del desánimo, y vamos a concluir la historia para también aprender a salir de la queja y la amargura, ¿vale? Le hago una pequeña introducción. Usted se acordará que Elías que oró para que no lloviera. En medio de esa sequía hace un concurso para ver qué Dios envía fuego del cielo sobre los altares de Baal o de Dios. Solo cae fuego en el altar de Dios, y eso le da derecho a Elías a matar a 450 profetas de Baal. Una vez que hace eso, la reina Jezabel, esposa de Acab, le manda a decir que a él le va a pasar lo mismo. En otras palabras, que lo va a matar. Y Elías sale todo atemorizado, cansado de un día de camino, ve un enebro, se acuesta ahí y dice: Señor, llévame contigo, ya no quiero vivir, ya no quiero seguir adelante con tus propósitos, quiero morir. Y él se duerme ahí. Y después pasa eso, ¿verdad? Que el Señor envía al ángel de Jehová, que es una preencarnación de nuestro Señor Jesucristo, para alimentarlo. Y ahí nos quedamos. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 7 y 8. Dice así: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primera reflexión. Algo que nos tiene que quedar muy claros es que alimentarnos de su palabra, de su presencia, de la Santa Cena, de su fe, nos va a dar una fortaleza espiritual, pero también una fortaleza física. Uno de los beneficios que dice el Salmo 103 que Jesús ganó en la cruz para ti
es el rejuvenecimiento. Y junto con el rejuvenecimiento, como las águilas, dice la palabra, vas a rejuvenecer o vas a tener las fuerzas de aquella edad. Si usted se acordará cuando Caleb va a entrar a la tierra prometida, tiene 85 años, le dice a Josué que él habló con Moisés porque le daría esa tierra donde estaba esa montaña. Y Caleb dice, dame esa montaña como me lo prometió Moisés cuando yo tenía 40 años, hoy tengo 85, dice, pero tengo la misma fuerza que cuando tenía 40 años. O sea, el rejuvenecimiento incluye la fuerza física, ¿sale? Así que entendamos, ¿verdad?, que estar en su palabra, en su presencia, con los pensamientos correctos, la fe correcta, vivir bajo la gracia, recibir el amor del Señor, la justicia, la paz del Señor, eso también te va a dar nuevas fuerzas. Amén. Sigamos leyendo, verso 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Diga conmigo, cueva. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Mire, que haya entrado en una cueva no es casualidad. Déjeme decirle que este monte de Horeb es el mismo monte Sinaí. Es el mismo. El monte Sinaí, usted recordará que fue donde Dios le dio a Moisés las tablas de los 10 mandamientos. Ahí comenzó la ley. En el monte Sinaí, también llamado monte de Horeb. Entonces Elías caminó 40 días y 40 noches para llegar a la misma montaña donde Dios le dio la ley a Moisés. Y la cueva lo que representa para nosotros es esa cueva que la propia ley hace para la gente de no darle libertad, la libertad que tiene la gracia. ¿Me sigue? Así que Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Como si nos preguntara a nosotros, ¿qué haces en el monte de la ley? Dentro de la cueva de la ley, ¿qué estás haciendo ahí? Porque también habla del ministerio de condenación. La ley es el ministerio de condenación. Y la condenación le precede un juicio y condenación. No sabes cumplir, no puedes cumplir toda la ley, entonces hay un juicio y hay condenación. Y eso es lo que está diciendo Dios, ¿qué haces aquí? Moisés y Elías representan a la ley y a los profetas, porque Dios le dio a Moisés la ley y Elías fue el único profeta que subió al cielo, que no murió, que subió al cielo en un torbellino de fuego, y uno de los más prominentes profetas mayores del Antiguo Testamento. Por eso se considera la ley y los profetas, ¿sale? Y algo que nos está hablando esta parte es de tener la certeza de que Dios no quiere que tú y yo vivamos bajo la ley. Me voy a anticipar un poquito para que podamos entender. No sé si usted sepa, y si no yo se lo cuento, que el profeta Elías, y lo vamos a ver al ratito, fue a ungir a Eliseo. El ministerio de Elías terminó y comenzó el de Eliseo. Inclusive dice que Eliseo hizo el doble de milagros porque pidió una doble unción. Bueno, Elías representa a vivir bajo la ley y Eliseo representa a vivir bajo la gracia. El nombre de Elías significa Dios es el Señor, Dios es Jehová. Eliseo significa Dios es mi Salvador. Claro que cuando dijimos la semana pasada que Dios le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Es porque también ahí estaba Dios. Dios está con la ley. Dios está con la gente de la ley. Pero solo para mostrarles que no pueden cumplirla. Que todo aquel que haga juicio basado en la ley, basado en sus actos, va a perder el partido, va a quedar mal. En cambio, Eliseo significa Dios es mi Salvador, porque la ley lo único que nos ayuda es a entender que necesitamos un Salvador. Y lo encontramos en Jesús, alguien que pueda venir a cumplirla y por lo tanto nosotros cumplirla junto con Él. Eso es lo que hizo Jesús, nuestro Salvador. ¿Puede dar un buen amén? Tan así que aparece el monte de la transfiguración, ¿se acuerda? Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 17, versos 1 al 8. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan
su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ese momento es maravilloso porque une al monte Horeb, al monte Sinaí, a Moisés y a Elías, que pasaron por esa cueva. Ahí también estuvo Moisés en esta misma cueva. Y es muy claro Dios que pone a un lado a Moisés, al otro Elías, la ley y los profetas, y la gracia en medio, y dice: ya no es momento, ya no es tiempo de oír a la ley y a los profetas, es tiempo de oír a mi Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya no me complazco de la ley, me complazco de Él, a Él escuchen. Amén. Entonces, esta historia nos está llevando muy claro también a lo maravilloso que es vivir bajo la gracia del Señor. ¿Sale? Tan así que ya no es tiempo de profetas de condenación. El ministerio de Elías se caracterizó por una confrontación, todo el tiempo confrontando cosas poderosas. Y el ministerio de Elías fue más un ministerio de compasión. Hizo muchos milagros para la gente normal. A la tsunamita hizo el milagro que quedara embarazada, después le resucitó al hijo cuando murió, hizo que una hacha subiera, en fin. Realmente el ministerio de Eliseo se considera un ministerio de gracia, el ministerio de Elías, ministerio de condenación. ¿Sale? Por eso Jesús dice en Lucas 16:16, dice: la ley y los profetas eran hasta Juan, y se refiere a Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. El último profeta de condenación fue Juan el Bautista. Él les decía: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se acuerda? Juan el Bautista los confrontó, pero fue el último profeta de condenación. Jesús vendría a cambiar la profecía para que fuera, como dice Primera de Corintios, dice que si vas a profetizar, o la profecía es para animar, consolar y edificar. Amén. Entonces, ya no es tiempo de vivir bajo la condenación del juicio de la ley, de si hiciste lo bueno o hiciste lo malo, sino de vivir bajo la gracia. Y eso es lo que nos está diciendo acá cuando Dios le dice a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sale? Sigamos leyendo, verso 9, la segunda parte, y el verso 10. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos, y aquí viene el juicio, escuche bien, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, los hijos de Israel, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí es donde podemos ver la amargura de Elías y su queja. Venía de un desánimo, había ganado fuerzas para vencer ese desánimo, pero ahí estaba la raíz de amargura. Él había dejado de ver a Dios. En lugar de llegar al monte de Horeb y pedirle ayuda a Dios, él le presenta una queja amarga y un juicio para decir: todos los hijos de Israel han matado a tus profetas. Han quebrantado tus altares, han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Yo no, yo soy el único que queda, yo soy el único que lo ha hecho bien. Y es ahí otra vez Elías mostrándonos que dejó de ver a Dios y comenzó a verse él. Lo que él hizo bien,
y lo que a su parecer, porque era solo su parecer, todos los demás estaban haciendo mal. ¿Sale? En lugar de darle gloria a Dios por la tremenda fuerza que le había dado para caminar 40 días y 40 noches, en lugar de darle gloria al Señor por escucharlo tan claro en esa montaña, en la misma montaña significativa del monte Sinaí, ¿verdad? El monte de Oreb, donde Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, donde nació la ley para el pueblo de Israel, en lugar de ver la magnificencia de Dios o de pedirle ayuda, Señor, así como oró para que cayera fuego del cielo, le digo, si he hallado gracia en tus ojos, que caiga fuego del cielo. Se le olvidó esa parte y regresó al yo puedo solo, yo lo decido, yo lo defino, yo lo hago. Y se le olvidó pedirle ayuda a Dios. Entonces, Elías aquí nos muestra su queja, su raíz de amargura. Y déjeme decirle algo, si usted es alguien que hoy se puede reconocer como alguien que se la pasa quejándose todo el tiempo de lo que sea, del país, de la 4T, de lo que hace Trump, de lo que pasa a su alrededor, de su situación, de uno, del otro, de todo su alrededor, si usted se reconoce que es muy quejumbroso o quejumbrosa, es muy probable que usted tenga una raíz de amargura, y eso, el problema de eso, como dijimos en la introducción, es que no le va a permitir vivir bajo la gracia. ¿Sale? Déjeme leerle algunas cosas que dice el diccionario acerca del desánimo y la amargura. El diccionario mundano dice: el desánimo a menudo proviene de expectativas incumplidas, injusticias percibidas o sentimientos de impotencia. Cuando una persona se siente repetidamente decepcionada o incapaz de cambiar una situación adversa, lo que la hace más susceptible, o una situación adversa puede desarrollar resentimiento que, si se prolonga, se convierte en amargura. La persona desanimada pierde las ganas, entra en apatía y carece de fortaleza para superar la adversidad, lo que la hace más susceptible a que se arraigue la amargura, se convierte en una raíz. En todo esto me queda claro que la gente no está contemplando a Dios. Cuando hablan de expectativas no cumplidas, son expectativas humanas, cuando la gente no metió a Dios en la ecuación. Es lo que yo quiero que suceda, lo que yo creo que tiene que suceder, y si no me pasa eso, entonces me amargo. ¿Sale? Y déjame decirle que es la visión de la carne contra la carne. Es la carne autoflagelándose, porque el que quiere esas expectativas es la carne, no es Dios. Y como no se me da, mi propia carne me autocastiga con amargura, queja, desánimo. ¿Me está siguiendo? Tristeza, depresión y muchas cosas más. Dice acá, la amargura se considera un intensificador del desánimo. La amargura es un estado emocional persistente de ira y decepción por ser tratado injustamente, acompañado de una visión pesimista y una sensación de victimización. ¡Hala! No tiene todo la amargura. Es ira, decepción, creer ser tratado injustamente, una visión pesimista de la vida y una victimización. Se siente la víctima. ¿Vale? Dice, una vez establecida la amargura, alimenta el desánimo al generar pensamientos negativos. Las personas amargadas se enfocan constantemente en lo que no tienen o en los daños pasados, lo que refuerza el desánimo y la desesperanza. La amargura es contagiosa, dice el diccionario. La Biblia también dice que puede contagiar a muchos. Y puede dañar las relaciones interpersonales, lo que lleva a la persona a querer apartarse de los demás, incrementando el desánimo y la soledad. Mire, dicho de otra forma, son cómplices, son los cómplices perfectos. El desánimo y la amargura trabajan juntos, se expresan mucho a través de la queja, y juntas las tres llevan a la persona a estados de tristeza y depresión profundos. ¿Sale? La realidad es que solo Dios puede darnos una salida, que es lo que venimos a aprender hoy aquí. Vamos a la segunda parte. Sal fuera, le dice Dios a Elías. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo. Verso 11. Dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Le digo una cosa, no se salió, Y era aquí que Jehová pasaba,
y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, dice, un silbo apacible y delicado. Y ahora sí, dice, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Ahora sí salió. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le dice primero que ¿qué hace aquí? Que salga. Y Elías no sale de la cueva. Entonces Dios manda un viento, pero Dios no está en el viento. Elías no sale, tiene temor. Manda un terremoto, se mueve toda la cueva. Elías no sale, tiene miedo. Manda un fuego, pero Dios no está en el fuego y él lo sabe. Y Elías no sale. Y entonces Dios manda un silbo apacible y delicado, un susurro al oído de Elías. Él lo oye, dice, y cubre su rostro. ¿Por qué? Porque sabe que es Dios. No sabe si Dios se le va a aparecer en la cueva o viene dando la vuelta por un lado o por el otro. Pero lo que sí sabe es lo que Moisés enseñó 600 años antes en una situación igual. Éxodo 33, 18 dice, él, se refiere a Moisés, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Por eso sabemos que Dios estaba en el silbo apacible y delicado, porque Elías se tapó el rostro, porque Dios le había enseñado eso a Moisés. Pero qué interesante, Dios le dice, muéstrame tu gloria. Dios dice, sí, te la voy a mostrar, voy a pasar todo delante de ti, pero voy a ser clemente con el que yo quiera ser clemente, voy a ser misericordioso con el que yo quiera ser misericordioso. Esa es la gracia. Amén. Le estaba dando la ley. Y por eso dice, nadie verá mi rostro y vivirá. Entonces, aquí Elías sabe que es Dios. Pero Dios le está mostrando que Él no solamente va a aparecer en momentos estruendosos como el fuego cayendo sobre el altar, quemando el holocausto, el agua y todo eso, el fuego, el terremoto, el viento, que era un símbolo del ministerio de Elías, la condenación, la fuerza, la rudeza. No. Dios está listo para tratar a su pueblo en el silbo apacible, en la paz, ¿sale? Y es por eso que Dios le da una instrucción. Y yo quiero pensar que ¿qué haces aquí, Elías? Suena como un reclamo, como una condenación, porque Elías está en el ministerio de la condenación. Y por eso pasa todo eso y Elías no sale y tiene miedo. El segundo, ¿qué haces aquí, Elías? Viene después del silbo apacible. Ese ya es bajo la gracia. Ese ya es para decirle, ¿qué haces aquí, Elías? Tú ya no eres de aquí. ¿Sale? Si algo podemos encontrar en este momento es que Dios prefiere comunicarse contigo a través o en un entorno de paz, déjame decirlo así. Ya no es tiempo de condenación. Ya no es tiempo de fuegos, terremotos y grandes movimientos de parte de Dios. Dios ha entrado en su gracia a tratarnos bajo la paz. Por eso Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y muchos han contaminado. Lo que está diciendo aquí es que la raíz de amargura va a estorbar a la persona y va a contaminar a muchos para que no puedan recibir la gracia, no puedan alcanzar la gracia de Dios. Y por eso el Señor dice, seguid la paz con todos, todos son todos. Con el que te provoca, dale la vuelta. Pierde, pero dale la vuelta. Dale la razón, pero dale la vuelta. Para que tú puedas vivir en paz, porque la paz te hará vivir
bajo la gracia. ¿Sale? No vivir bajo la paz nos hace propensos a la queja, a la amargura, al desánimo. ¿Por qué? Porque haremos juicio de todo. Y al hacer juicio nos metemos bajo la ley. ¿Quién está bien, quién está mal? Eso trae amargura, queja, desánimo. Entonces no podremos vivir bajo la gracia. ¿Sale? Sigamos leyendo. Verso 14. Dice, él respondió, otra vez, eso está pasando por segunda vez. He sentido un vivo celo, le vuelve a contestar lo mismo. He resentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea el profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. ¿Sale? Dios manda a Elías que se vuelva por su camino, no que haga otro camino. Vuélvete por tu mismo camino por el que veniste. Veniste por un camino de amargura, desánimo y queja. Eso es lo que entendemos nosotros en la reflexión. Y Dios dice, regrésate por el mismo camino. Ojo, Dios va a cambiar el ministerio de Elías por el de Eliseo, el de la condenación por el de la gracia. Pero para eso le dice, vuélvete por el camino. Y a ti y a mí eso no significa que si algo podemos hacer es reconocer que vivimos juzgando a la gente, haciendo juicio de nosotros y de la gente, con amargura y con queja. Si tú lo reconoces, no es para que te flageles o para que determines un juicio con un adjetivo que te quieras poner. Es solamente para que reconozcas tu debilidad. Porque cuando tú reconoces tu debilidad, el poder de Cristo reposa en ti. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Ya no quiere que hagas juicio de ti mismo o de la gente. Quiere que reconozcas su debilidad y tu debilidad. Porque cuando tú reconoces tu debilidad, el poder de Cristo reposa sobre de ti. Amén. Entonces, regresar por el camino del desierto significa solo que reflexiones cuando ores un tiempo, puede ser ahora. ¿Qué estás haciendo fuera de la gracia? ¿Qué estás haciendo aquí en amargura, en desánimo, en pleito, en contienda, en juicio, en queja, en tristeza? ¿Qué estás haciendo aquí? Solo regresa, no resuelvas, ojo, no te está pidiendo que resuelvas. Elías quiso resolver. Él presentó la queja, pero no pidió ayuda. Él quería resolverlo. ¿Cómo? Muriéndose. ¿Cómo? Diciéndole a Dios, ya no queda nadie, solo quedo yo. ¿Sale? Entonces, la siguiente reflexión, la sexta, nos dice que le dice Dios a Elías, y vas a ungir a Eliseo, él será profeta en tu lugar. Tú ya no te toca a ti, ya no es el tiempo del ministerio profético de condenación. Si en aquel tiempo no era el tiempo, desde que llegó Jesús, ya no es el tiempo. Estamos en el año del favor de Jesús. Lo que hay que predicar es el favor de Dios, el favor de Jesús para nosotros, los beneficios de la cruz, no la condenación. ¿Sale? Entonces, Elías, Dios es el Señor. Eliseo, Dios es mi Salvador. Es cuando tú puedes regresar por el camino y darte cuenta, en medio del camino de la queja, el juicio, el pleito, la contienda, el dolor, la tristeza, la apatía y cualquier otra cosa que traigas fuera del plan de Dios, y puedas decir, ya no es el tiempo de la condenación. No me voy a condenar por esto que estoy viviendo, ni voy a condenar a nadie.
Es el tiempo de que necesito un Salvador. Yo no sé cómo, yo no puedo salir de ahí, pero Dios sí me puede sacar de ahí. Porque la siguiente reflexión, Dios le dice a Elías, y yo haré, tú no vas a hacer nada, tú vas a dejar tu ministerio, pero yo haré que 7,000, no 1 ni 2, ni 200 ni 300, 7,000 profetas sean quienes nunca se arrodillaron ni besaron a Baal. 7,000. Yo haré. Y eso es lo que hoy Dios nos quiere decir. Si tú vives en queja, en amargura y en desánimo, sal de esa cueva. ¿Qué haces aquí?, te pregunta el Señor. Ya no es tiempo de juicio, ya no es tiempo de condenación, ni para ti ni para los demás, ni contra ti. No le recibas a nadie. Escúchame esto bien. No le recibas a nadie una sola palabra de condenación que tenga sobre de ti. No le recibas a nadie eso. Que seas tú haciendo a favor de ti, bajo la gracia. Deja que Dios haga en ti y también que haga en aquella persona. No digas nada, porque si tú te le vas al cuello con juicio, entonces le estás comprando su pleito, le estás comprando su juicio. Si alguien vive en amargura, en queja, en desánimo, te va a querer llevar, te va a querer mover hacia sus terrenos. No se lo recibas, da la media vuelta y sigue tu camino. Reconoce tu debilidad, reconoce la suya. Confía en que Dios hará contigo, también hará con él o con ella. Tú no lo vas a poder cambiar, tú no te puedes cambiar a ti mismo, la carne no puede cambiar a la carne. Por eso la ley no nos sirve para cambiar. La ley es santa, justa y buena, pero la ley de las obras del hombre no puede hacer ni justo, ni bueno, ni santo al propio hombre. Lo único que te hace justo, bueno y santo es creer que la obra de Jesús se derrama sobre de ti, y dado que estás en Él, eres justo, eres bueno y eres santo. Amén. Y eso hará que tus obras posteriores sean justas, buenas y santas. Amén. Entonces, reconocer que Dios lo hará. ¿Cómo salir del desánimo, la amargura y la queja? Reconócelo. Reconoce tu debilidad, vuélvete por el camino. Deja de vivir bajo el juicio y la condenación y comienza a vivir bajo la gracia, a recibirle al Señor su gracia, y deja que Él lo hará. Él hará que todos esos pensamientos que te producen insatisfacción, expectativas equivocadas, lo que dice el diccionario, que eres tratado injustamente, y todos esos juicios dejen de taladrar tu cabeza, dejen de taladrar tu corazón, y dejes que Él obre, porque la obra de Jesús ya está hecha en la cruz. Ya está hecha en la cruz, solo necesitas tú recibirla como María. Así que dice: Señor, yo reconozco mi debilidad, sé que soy esto y esto, sé que he hecho esto y esto, sé que me quejo, vivo en desánimo, estoy amargado. Tú puedes decirlo: Señor, reconozco mi debilidad, pero tu palabra dice que en mi debilidad tu poder se perfecciona. Tú te haces fuerte en mi debilidad. Diga el débil: fuerte soy. Tú harás. Tú me cambiarás. Yo lo reconozco. Regreso por donde vine, pero ya no para estar en la cueva de la ley, sino para salir de ahí y vivir en el silbo apacible de tu paz, la que tú produces en mí, no la que yo produzco, no la que yo provoco, la que tú produces en mí. Y entonces vivas bajo la gracia, en la gracia, por la gracia, y no haya la posibilidad que ninguna raíz de amargura te estorbe y contamine a los demás que están a tu alrededor. ¿Puede unir un amén? Aleluya. Dele ahí al Señor la gloria y la honra, y cierre sus ojos un minuto y vuélvase por el camino. Reconozca si usted es de los que caminan en queja, en amargura, en dolor, en desánimo, en tristeza, en depresión, en angustia, en preocupaciones.
y que se creen tratados injustamente, que ven alrededor y enjuician a los de alrededor, al jefe, a los padres, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los compañeros de trabajo, a los amigos, a los familiares. Todo el tiempo es poner etiquetas de juicio para todos. ¿Sabes quién hace eso? El fiscal. El fiscal es el acusador. ¿Sabes que el papel del diablo es como el de un fiscal que te acusa todo el tiempo, que acusa a la gente todo el tiempo? Por eso dice la palabra que tenemos abogado para contra el diablo, a Jesús. Él es nuestro abogado, porque el fiscal te va a acusar y Jesús va a entrar a decir: Él ya no tiene esa acusación, yo la pagué por Él, yo era el acusado, consumado fue, Él ya no es acusado, Él es un justo por mi obra. Amén. Así que vuélvete por tu camino, reconoce tu debilidad, reconoce esa amargura que está ahí, que puede ser una raíz, y no le hagas nada, no es tu solución. Solo tienes que decir: Señor, y yo confío en que tú harás. Tú harás lo que yo creo que no tiene solución, lo que yo creo que está muy difícil, lo que yo creo que es injusto. Todo eso no tiene ningún poder. Lo que tiene poder es que yo creo que tú lo harás, que tú darás la salida, que tú quitarás esta raíz de amargura, que tú quitarás este desánimo, que tu poder, el poder de la obra de mi Señor Jesucristo, que me ha hecho justo, santo y bueno por fe, también va a quitar esa raíz de amargura, ese temor, esa angustia, esa depresión, esa tristeza, ese desánimo. Amén. Así que, como Dios le dijo a Elías: ¿qué haces aquí? Podéis irte, sal de la cueva y encuéntrate con el silbo apacible de Dios en la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento sobre ti, que cae con la unción de su palabra manifestada desde la cruz, activada por tu fe, porque tú tomas la responsabilidad de sobreedificar tu vida. Cada palabra la recibes, la entiendes, la guardas en el corazón y dejas que Jesús la opere por ti. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, Veracruz, Jalapa Online, Dios me los bendiga grandemente. Anhelo en mi corazón que este mensaje pueda ayudar a muchos, ¿verdad? Nos ayuda a todos a no dejarnos contaminar por las cosas del mundo. Si usted ve las series, las telenovelas, las películas, todo trae pleito, contienda, amargura, resentimientos, todo eso va contaminando el día a día. Por eso es necesario que nos lavemos con el agua de la palabra, que nos fortalezcamos en su presencia, en la fe de que Él está en nosotros, de que Él pagó el precio por nosotros, Él nos está cuidando. Cada mensaje que yo recibo y que comparto contigo acá es porque creo que Jesús lo está haciendo, porque es lo que necesitamos cada uno de nosotros. ¿Puede dar un buen amén? Así que Dios me lo bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite. No se separe. Le recuerdo de ir haciendo su devocional, sus oraciones, para que usted pueda de verdad entender el mensaje completo, que el diablo no se lo robe y usted lo pueda poner por obra a través de la obra de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Gracias a los que nos ayudan a esta transmisión online y también al poder tener servicios presenciales en Jalapa y en Veracruz. Dios me los bendiga. Y a todo el que nos ve, no importa cuándo nos vea, a la hora que nos vea, sépase bendecido y lleno del favor de Dios. Ese es el anhelo de nuestro corazón para usted. Bendiciones. Hasta la próxima.